interruptor en la figura ha estado cerrado mucho tiempo y se abre en t igual a 0. Hay el voltaje del capacitor para t mayor o igual a 0. Bien. En el instante t igual a 0 se abre. Entonces, antes de 0 estaba cerrado. Después de 0 está abierto. Es decir, me va a formar dos condiciones o dos tipos de circuitos. O dos formas de circuitos, ¿no? Bien, vamos a empezar para t menor que 0. O antes que se abra. En ese caso, como está cerrado por mucho tiempo, el capacitor en ese caso, bien, cuando está cerrado sería de esta forma. Y el voltaje del capacitor, no, la tensión del capacitor está cargado y se considera como tensión a circuito abierto. En esas condiciones, el circuito sería el siguiente. Entonces, la tensión inicial del capacitor es a circuito abierto entre esas terminales. Entonces, la tensión inicial se determina acá en este circuito por divisor de tensión. Será exactamente igual al resistor entre la suma de resistores por la fuente. 4 voltios. Ahora pasamos a t mayor a 0. En este caso, este interruptor está abierto. Por acá pasa una corriente de 0. Tanto este resistor como esta fuente no se consideran. El único circuito formado sería el siguiente. Por lo tanto, entonces, en este caso el voltaje del capacitor se representa de la siguiente manera. Es la tensión inicial por la exponencial del negativo del recíproco de tau por t, donde tau es exactamente igual a la capacitancia por la resistencia Thevenin entre las terminales del capacitor. La resistencia Thevenin es exactamente igual a 2 kiloohmios. La capacitancia es 40 micro. Multiplicas 80. Kilo por micro, mili. ¿En qué unidad de segundos? Por lo tanto, el negativo del recíproco de tau, ¿cuánto es? El negativo del recíproco de tau sería 80 mili menos 12.5. Entonces, el voltaje del capacitor en función del tiempo es la tensión inicial del capacitor 4. La función exponencial, el negativo del recíproco de tau es menos 12.5 por la variable t. Todo esto en voltios. Bien, corroboramos con el solucionario a 7.6 y efectivamente. Bien, ¿qué pasa si quisiéramos graficar el voltaje del capacitor para todo t? Bien, es el voltaje del capacitor en función del tiempo. En el instante t igual a 0, si tú reemplazas 0, e a la 0 es 1, me va a dar 4 voltios. Entonces de ahí es una función decreciente, exponencial decreciente. Y antes de 0 es constante, igual a 4. Por lo tanto, el voltaje del capacitor es una función continua para todo t.